Estimados colegas, en la clase anterior vimos los estados funcionales por los que pasa la persona mayor y vimos que pasa por la autovalencia, por la fragilidad o riesgo de dependencia y por la dependencia. En esta clase veremos qué es la persona mayor frágil, ¿ya? Cómo está, cómo se define, cómo se aborda, cómo se diagnostica. La persona mayor frágil se define como la disminución progresiva de la capacidad de reserva y adaptación de la homeostasis del organismo, que se produce con el envejecimiento. Está influenciada por factores genéticos individuales y es acelerada por enfermedades crónicas y agudas, hábitos tóxicos, desuso y condicionantes sociales y asistenciales. Como ven, ¿no es cierto? Es una disminución progresiva de la capacidad de reserva de lo que yo ya les hablé, ¿no es cierto? De mantener reserva, reserva cognitiva, reserva muscular, y de adaptación de la homeostasis del organismo. Cómo el organismo, cómo este equilibrio se mantiene a pesar de todos los estreses, enfermedades u otros que pase el individuo, que se produce con el envejecimiento y está influenciado por factores genéticos individuales, por lo que traemos, y es acelerada, ¿no es cierto? Esta fragilidad puede ser acelerada por enfermedades crónicas y agudas, por hábitos tóxicos, por desuso, y en este concepto es muy importante el desuso, la falta de ejercicio, el no moverse, es una de las cosas más difíciles en conjunto con el cambio de los hábitos de alimentación, de tomar agua, es lo más difícil que hay lograr, ¿no es cierto?, que la persona se movilice, que haga actividad física. Y por supuesto todos los condicionantes sociales, ¿no es cierto?, y asistenciales, sobre los cuales va a estar presente en la vida de esta persona. Así que eso es la definición de fragilidad. Ahora, aquí les voy a mostrar factores involucrados en la fisiopatología de la fragilidad. Con paciencia vamos a ir mirando acá. En primer lugar, vamos a tener en el cuadro superior izquierdo la anemia, las enfermedades que son muy comunes en la persona mayor, por ejemplo, anemia, EPOC, falla cardíaca congestiva o arteriosclerosis. Puede tener la persona esas cuatro enfermedades. Y esas enfermedades, ¿no es cierto?, en primer lugar, van a, van a generar una disminución del oxígeno tisular. Todas son enfermedades, ¿no es cierto?, que comprometen el oxígeno que llega al tejido. Y por ello mismo va a producir sarcopenia, es decir, disminución de la masa muscular. Si nos vamos por la parte superior y tenemos la insulina resistencia, ¿no es cierto?, que ya todo lo que tiene que ver con los procesos metabólicos, vemos que esta insulina resistencia nos va a llevar a alteraciones, a hormonas anabólicas, nos va a producir citoquinas, que son procesos inflamatorios, y estos procesos inflamatorios van a afectar a su vez estas cuatro enfermedades que vimos antes, pero al mismo tiempo van a generar también sarcopenia. Y estas hormonas anabólicas también van a cooperar en la formulación de la sarcopenia. Asimismo, la anorexia también va a generar sarcopenia. Y si nos vamos por arriba, por la parte, ¿no es cierto?, de las enfermedades del sistema nervioso central, vamos a tener fallas multiorgánicas, vamos a tener, y esas fallas multiorgánicas también nos van a llevar a disminución de la movilidad y eso también nos va a llevar a sarcopenia. El dolor tan frecuente en las personas mayores, desgraciadamente, el dolor no oncológico, es muy frecuente y muy poco tratado. También nos va a llevar a disminución de la movilidad y la depresión nos va a llevar a inactividad física, lo que nos va a llevar a disminución de la movilidad. Todos esos factores van a influir en la pérdida de masa muscular, lo que ya decía la definición, ¿no es cierto? Este desuso o estos factores tóxicos, estas enfermedades, producen, ¿no es cierto?, esta disminución de la masa muscular, que a su vez produce la fragilidad y disminución
de la fuerza y resistencia. Es decir, que uno de los secretos para mantener un envejecimiento exitoso es mantener masa muscular, para mantener fuerza y resistencia. Y eso nos va a permitir desarrollar todas nuestras actividades de la vida diaria y también hacer frente a situaciones estresantes que nos haga pasar la vida. Ahora, esta fragilidad es la capacidad de reducir el organismo para enfrentar un estrés. No, el organismo no tiene la capacidad para abordar el estrés y genera una condición de vulnerabilidad, y después de una situación de estrés hay dificultad para recuperar la homeostasia. Y como vemos, ¿no es cierto?, aquí en este cuadro, la persona es independiente, tiene una enfermedad, ¿no es cierto?, que la persona no logra compensar bien, y esta enfermedad puede producir dependencia, ¿ya? Entonces se fijan como que hay varios términos que yo les he vuelto a repetir: vulnerabilidad, homeostasia, situación de estrés. Y si hacemos un recuadro acá, podemos ver que en la primera columna están las alteraciones subyacentes como enfermedades, ¿no es cierto?, y disminución en funciones fisiológicas y reservas. Y los síndromes clínicos de fragilidad son los síntomas: pérdida de peso, debilidad, fatiga, anorexia y disminución de la ingesta. Entonces ahí vamos a ver los criterios que van a estar muy bien presentes, en que la persona ha perdido peso sin hacer dieta, se siente más débil, se siente más fatigada y con menor apetito y menor ingesta. Y los signos van a ser sarcopenia, osteopenia, alteración del balance y la marcha, alteración del equilibrio y la marcha, desacondicionamiento, ¿no es cierto? La persona ha perdido sus capacidades y ha disminuido la velocidad al caminar. Y el riesgo es disminuir la resistencia la capacidad de responder a estresores. Si esa persona se encuentra frente a una neumonía o cualquier otra enfermedad, va a ser menos posible que esa persona la enfrente bien. Y el resultado adverso de esta fragilidad van a ser, si la fragilidad no la logramos contener, no la detectamos y no la tratamos, nos va a llevar a caídas, injurias de distinto tipo, enfermedades agudas, hospitalizaciones, discapacidad, dependencia, institucionalización y muerte. Ese es como el camino, ¿no es cierto?, que puede llevar la persona mayor si se hace frágil, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo de la fragilidad? Las enfermedades agudas o crónicas descompensadas. Por eso que son tan importantes los programas que hay en la atención primaria de compensación, primero de detección y control de las enfermedades, y compensar las enfermedades. Las personas pueden tener enfermedades cardiovasculares como hipertensión, diabetes, dislipidemia, pero uno las mantiene, si las mantenemos compensadas, no deberían generar problemas. El hipotiroidismo bien tratado, el hipotiroidismo actualmente de mi experiencia, hay desconocimiento del manejo del hipotiroidismo. La artrosis generalmente no está tratada y la persona hoy día está con dolor haciéndose dependiente. La epilepsia, ¿no es cierto? El Parkinson, que es otra enfermedad también poco conocida y poco conocidos los cuidados que vamos a hacer, el cáncer, la depresión, el ITU, la anemia y las demencias. Entonces, en la atención primaria es donde debemos eh, 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 controlar estas enfermedades que son todas, ¿no es cierto?, son todas de tipo crónico, a excepción del cáncer, ¿no es cierto?, que va a ser tratado a nivel terciario generalmente, pero que también, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener en la atención primaria personas con cáncer y que vienen a controles cardiovasculares. Los factores sociales y económicos, por supuesto que cuando hay ingresos insuficientes y además se agrega el maltrato, la soledad y sin redes de apoyo, la situación de fragilidad puede agravarse aún más. Un déficit nutricional, muy importante el déficit nutricional, que la persona esté teniendo poca ingesta, especialmente de proteínas, ¿ya? Hay veces que las personas dicen: no, si estoy consumiendo puras verduritas, y ha dejado de consumir las proteínas. La proteína debe consumirse 2 veces al día, todos los días. Estilos de vida inadecuados, alimentación
¿no es cierto? Alimentación con bajo consumo de agua, sedentarismo, alteraciones del equilibrio y marcha por múltiples discapacidades, discapacidades muchas generadas por el dolor, por alteraciones sensoriales, musculares, sarcopenia, equilibrio y la polifarmacia. Todo este conjunto de riesgos que hay acá nos pueden llevar a la fragilidad y a la agravación de la fragilidad. Y la fragilidad es un predictor de dependencia, es la puerta de entrada a la dependencia. La fragilidad es un buen predictor de eventos adversos de salud a corto, mediano y largo plazo. Y, y se agrega la comorbilidad y la multimorbilidad. La atención primaria es el medio asistencial idóneo para detección y manejo de la fragilidad. Actualmente se realiza el examen de medicina preventivo que evalúa los ámbitos clínicos, funcionales, cognitivos y sociales. Esta es como la evaluación integral que tiene el adulto mayor en forma anual en la atención primaria. Ahora, la doctora Frey, ella es la que más ha estudiado respecto a la fragilidad y viene estudiando lo hace bastante tiempo, y ella definió los criterios del síndrome de fragilidad. Y los criterios son pérdida de peso involuntario, 4,5 kilos o más por año, sentimientos de agotamiento general, debilidad medida por fuerza de prensión, o sea que debería medirse, lenta velocidad para el caminar, pasar una distancia de 4,6 metros o bajo nivel de actividad física, menos de 400 calorías a la semana. Esos son los 5 criterios que definió la doctora Frey como criterios de fragilidad. Ahora, esto se cuantifica en este instrumento y tenemos primero pérdida de peso no intencionada, mayor de 10 libras al año, 4,5 kilos, debilidad, fuerza prensora, 20% menor según sexo e índice de masa corporal, y ahí deberíamos tener los dinamómetros para poder medir esa fuerza, cansancio, baja resistencia, autorreporte de agotamiento, lentitud, velocidad de la marcha en 15, a 4,5 metros, 20% menor según sexo y altura, y bajo grado de actividad física, 20% menor que la que realizaba anteriormente. Si la persona presenta 3 de estas características, tiene fragilidad. Si tiene una o 2 de estas características, es prefrágil. Y si no tiene ninguno, es una persona robusta, que se le llama en geriatría. Ahora, en atención primaria, nosotros, dada la importancia que tiene esto, en los años 2002, junto con la doctora Albala y un equipo de geriatras y especialistas a nivel internacional, elaboramos un instrumento para detectar la fragilidad o riesgo de dependencia en las personas mayores, ¿ya? Y se llama EFAM, predictor de pérdida de funcionalidad en la persona mayor en la comunidad. ¿Y qué valora? Esta valora más actividades, valora la capacidad de bañarse, de uso del teléfono, toma de medicamento y la capacidad de cocinar y hacer el aseo de la casa. También valora la función cognitiva, como orientación, memoria reciente, atención y concentración, capacidad ejecutiva, memoria remota y capacidad visoconstructiva. Valora todas las funciones cognitivas. Valora los años de escolaridad, como les hablé yo, la importancia de la escolaridad y la función del tren superior. ¿Cómo está? Se hace que la persona se ponga de pie, levante los brazos y tome un objeto, y ahí estamos valorando todo lo que tiene que ver con hombros y la posición de pie. Y la función del tren inferior, hacemos que haga una flexión completa de rodilla y tome un objeto. Y ahí estamos valorando cadera, rodillas, ¿no es cierto? Y todo, y la conformación del pie. Y con todos esos elementos hacemos una ponderación, le damos un puntaje, y si la persona tiene un puntaje menor de 42 puntos, igual o menor a 42, es frágil o en riesgo de dependencia. Y esta persona frágil o en riesgo de dependencia, debe ser, debe ser atendida por un gestor de caso. Ya les voy a hablar del gestor de caso. Ahora, la evidencia, ¿qué evidencia hay? La fragilidad es el mejor predictor que la propia edad en el éxito quirúrgico. Fíjense ustedes, en traumatología se hizo este estudio, que la fragilidad es mejor predictor que la propia edad. Se fijan que no siempre la edad es la predictora del no éxito en los actos quirúrgicos, sino que es la fragilidad, es el mejor predictor.
El otro estudio de que la fragilidad es predictor de las complicaciones postoperatorios en todas las especialidades. Entonces, lo ideal, ¿no es cierto?, que cuando llegue, les llegue a ustedes una persona mayor, puedan valorarla si esa persona tiene fragilidad o no. Y si es frágil, ver cuáles son los factores que están influyendo sobre la fragilidad de esta persona para tratarlos. ¿Ya? Porque, ¿no es cierto? Si va a haber que hacer una operación, si hay fragilidad, las complicaciones postoperatorias van a ser mayores. Ahora, ¿cuál es el fundamento del gestor de caso de la persona mayor frágil? Yo he luchado mucho con esto del gestor de caso porque lo he conocido en Canadá, he visto los estudios de investigación que se han hecho de la costo efectividad de tener un gestor de caso. Yo creo que en el caso de una persona con cáncer y frágil debería tener un gestor de caso que se hiciera cargo de esa persona en el sistema, porque esta condición de fragilidad es un síndrome sociosanitario definido como es un problema de salud que se presenta en un paciente con demandas de atención y cuidados múltiples, tanto físicos como sociales, en diferentes niveles asistenciales de etiología plural, biológica, familiar, psicológica, ante la cual el conjunto de servicios sanitarios y sociales es incapaz de dar una respuesta global y coordinada, lo que provoca una progresiva pérdida de autonomía del paciente. Porque el sistema está muy fragmentado. Entonces la persona mayor llega a la atención primaria, después llega a la atención secundaria y a la atención terciaria, y no hay alguien que le haga una continuidad del cuidado. Yo creo que si la enfermería tiene algo importante es la continuidad del cuidado. Y estas personas frágiles, además, usando un cáncer, son personas que deberían tener un gestor de caso que le llevara la continuidad del cuidado para que, por un lado, ¿no es cierto?, su tratamiento de cáncer sea lo más óptimo y tenga buenos resultados y que salga también de la fragilidad. Es los elementos que van en conjunto. Estoy segura que una persona frágil va a tener más dificultades y vulnerabilidades frente al manejo del tratamiento del cáncer. Por lo tanto, van de la mano. Ahora, nosotros ya tenemos experiencia aquí en el sistema y desgraciadamente ya íbamos a empezar, cuando empezó la pandemia, íbamos a empezar a nivel de ministerio a formar gestores de casos. Por ejemplo, hicimos una investigación y creamos el cargo de gestor de casos en el Hospital San José, que está dedicado a recibir a los pacientes que llegan al servicio de urgencia con fractura de cadera. Y cuando llega un adulto mayor, una persona mayor con fractura de cadera al servicio de urgencia del Hospital San José, este gestor de caso, que actualmente es un colega, él se comunica con la unidad de geriatría, la unidad de geriatría va a la urgencia, lo valora, el gestor de caso también se comunica con el servicio de traumatología, que en un momento hubo muy buenas relaciones, para, indudablemente, ¿no es cierto?, con el equipo de urgencia para ver las características de esta persona y también se comunica con el servicio de traumatología para ser, ¿no es cierto?, para ser intervenido lo antes posible. Y en forma muy importante se comunica con la familia para que esté el cuidador, vaya un cuidador, ¿no es cierto?, que se va a hacer cargo de la persona a la alta, y también se comunica con la atención primaria para informar que va a llegar esta persona a la atención primaria que tenía una cirugía de cadera o otra intervención a nivel de cadera. Y durante 3 meses le hace un seguimiento. Este es un profesional que ya está en práctica y que ha tenido muy buenos resultados en la investigación, nos dio muy buenos costos efectivos de esta prestación. Por lo tanto, les dejo como idea aquí para, ¿no es cierto?, una especialidad que nace, ya podría empezar a buscar gestores de caso. Y aquí les presento un gestor de caso, una estadía que estuve en Japón en formación, y aquí podemos ver la enfermera que va al domicilio, ¿no es cierto?, y es gestora de caso y interactúa con el matrimonio y un señor que había recién tenido una amputación de una pierna. Y eso, ¿no es cierto?, hace mucho más llevadero esta situación de fragilidad
¿no es cierto?, que es la puerta de entrada de la dependencia y por eso que tiene tanta importancia. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, colegas, y en la próxima clase será sobre síndrome geriátrico, cuando no fuimos capaces de tener la fragilidad y se producen los síndromes geriátricos. Así que eso es lo que veremos a continuación en la próxima clase. Muchas gracias por vuestra atención.